Saliendo en vivo, como me dijeron, ya salimos, salimos. Perfecto. Bien. Acomódense. Bueno, bienvenidos. Este es un broche, un cierre de un ciclo que pensamos con Leticia y con Jimena allá por fines de mayo, donde había temas, eh, cuestiones que nos preocupaban, que nos invitaban a pensar y que nos parecía interesante poder compartir con otros, otras y otros estas mismas preguntas, estos mismos interrogantes, estas mismas ideas. Así que ahí fue que nos largamos a hacer este ciclo, donde han pasado ya 5 anteriores y este es el último. Con este estamos cerrando, pero uno nunca cierra, uno siempre deja abierto y no tengan miedo, no estoy anticipando nada. Eh, ya no, ya seguramente algo se nos va a ocurrir de todo esto, porque si de hecho no sale nada, ahí nos preocuparíamos. Entonces, bueno, para este cierre hemos convocado y hemos invitado con la generosidad de siempre, ya lo tuvimos en otra instancia, acompañándonos con mucha más, era una mesa en aquel momento, así que fue más acotada la intervención y nos quedamos con ganas y esto lo estamos como llenando hoy a eso que en aquel momento nos quedamos con ganas. De contar nuevamente con Claudio Barbero, que es casi todos quienes están aquí en esta sala, al menos en el vivo, lo conocemos y nos trae un título absolutamente provocador a su intervención, que es toda intervención en trabajo social es sexual. Reflexiones sobre el origen de las disidencias sexogenéricas. Así que yo para no hacerlo demasiado extensa a la presentación, gracias Claudio por haberte sumado y por estar acá compartiendo con nosotros este espacio que claramente es pensado en términos de riquezas y hacia allá vamos, así que gracias por sumarte. Bueno, ¿se escucha, Ariel? Sí, perfecto. Bueno, te agradezco a vos y al equipo, a las compañeras Leti y Jimé, por la cordialidad y la disponibilidad a conversar sobre esta temática. También agradecer a las colegas que se han ido sumando. Ya estuvimos saludando a las colegas de otros países y ahí se han sumado otras colegas que también son este, rostros de que da gusto ver, porque también son rostros, cuerpos y presencias que han ido acompañando diversas luchas vinculadas, ¿no? con estas temáticas. Así que la verdad que me siento como en casa y no podría ser para menos en un día como el de hoy, porque la verdad que en la mañana estuve conversando con varias compañeras, compañeros sobre lo que sucedió hace 10 años, digamos, en el marco de los 10 años de la ley de matrimonio igualitario que estamos celebrando hoy. Y bueno, fue una mañana muy emotiva, anduve muy sensible todo el día, recordando que hace 10 años estaba sentado esta mañana tempranito al alba, viendo la última de las argumentaciones, que fue como una homilía más o menos de un personaje de los pagos de ustedes, de San Luis. Eh, y bueno, esperando la votación con mucho nervio, con la trasnoche encima, y me acuerdo que cuando se votó me quedaban muy poquito tiempo para bañarme y ir a trabajar, porque era un día de semana, y fue la verdad un entrar al trabajo diferente, porque si bien yo ya estaba sumido, recuerdo que había como espacios y conversaciones o situaciones que todavía me incomodaban un poco, me daba un poco de apuro, vergüenza, no sé qué, y ese día es como que fui, no las llevé puestas físicamente, pero fui como con un plumaje más liberado y dije, bueno, hoy es un día diferente. Y la verdad que para quienes lo vivimos como el acceso a un derecho que no teníamos acceso, te cambia las condiciones materiales y simbólicas de vida, ¿no? Así que nada, en honor a eso y con esas sensaciones y estos sentipensares que me han atravesado todo el día de hoy, la verdad que el broche de oro es verles los rostros a ustedes y compartir algunas ideas que un poquito desordenadamente
he preparado para hoy. No sé si estaré a la altura de las doctoras que están en la sala, pero bueno, voy a intentar compartir. Voy a intentar compartir. Yo preparé las famosas filminas, ya las han bautizado, unas pequeñas diapos que me van a ayudar a mí a ir organizando las dos partes de este título tan provocativo que dice Ariel, que en realidad no podía ser menos, ¿no? Por la temática que provocar ya desde entrada con el título. Vamos a ver si sale. La propuesta mía es, les presento estas ideas y después abrimos a conversar, si les parece. Bien. Totalmente, sí. Bueno, ahí entonces, si todo va bien, debieran en una de las pantallitas poder ver, confírmenme si lo ven. Está perfecto. Perfecto. Bueno, ahí remarqué un poco el título que decía Ariel, toda intervención en trabajo social es sexual, reflexiones sobre el origen de las disidencias sexogenéricas. El paréntesis está puesto a propósito, porque justamente ahí viene una de las primeras tensiones que voy a empezar a plantear, que en general cuando reflexionamos sobre disidencias sexogenéricas, las miramos y reflexionamos sobre cuestiones que entendemos las caracterizan, las distinguen, las singularizan, pero no vamos más allá de eso, habitualmente, digo, no profundizamos en dónde tienen origen estas expresiones de la sexualidad o por qué estamos hablando de ellas de la manera en que lo hacemos. Y la primera parte de la frase, que también la abordo al final de la conversación, se la robo un poco al sentido que suele ponerle Graciela Morgade cuando habla de la ESI, que dice que toda educación es sexual, refiriéndose a que por más que vos digas que no trabajas la ESI, desde algún lugar la ESI la trabajas, ese es el problema. Bueno, toda intervención, es lo que yo sostengo y lo podemos discutir, toda intervención en trabajo social es sexual. Lo quieras o no lo quieras, te sientas a gusto o no, sientas que es tu tema o no, algo de ello fluye en la intervención. Por lo tanto, la responsabilidad de hacerlo consciente y de reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, voy a empezar al revés. Voy a empezar por la segunda parte del título y concluyo con la primera. Y como les decía, bueno, reflexiones sobre las disidencias sexogenéricas, sobre el origen de las disidencias. Y me hice un grafiquito con unos dibujitos porque es un poco más o menos como suelo plantear el tema cuando conversamos con algunos colegas que ellos entienden que no están trabajando con disidencias o que no están trabajando en derechos humanos, por lo tanto, en áreas explícitas de derechos humanos, por lo tanto, no están trabajando con estas poblaciones o con estas comunidades, ¿no? Entonces yo me figuro esto. Ahí, por supuestísimo, la L, trabajador social, que está haciendo sus tareas, atendiendo sus demandas, construyendo sus dispositivos, y que de repente aparece una población, unos colectivos, ¿no? De lo que solemos decir en términos coloquiales de diversidad sexual. La diversidad sexual aparece en tu intervención porque alguna familia en particular te pidió algún asesoramiento porque hubo alguna situación disruptiva en relación a una infancia trans en una escuela, entonces te pidieron que vayas a ayudar a resolver no sé qué problema. Aparece como una cosa de afuera estas personas que pertenecen o que se autoperciben en el marco de algunos colectivos o poblaciones de diversidad sexual que le llamas vos. Prácticamente la mayoría de esas personas que aparecerían en tus escenarios de intervención han salido de alguna u otra manera de sus closets. Eso es como que lo damos casi como por supuesto, ¿no? Incluso tenemos una idea y una representación acerca de lo que es esto de salir del armario, y lo vemos como algo incluso positivo, saludable, ¿no es cierto? El gesto de la liberación de esa opresión en la que se estaba para podernos constituir en sujeto político y sujeto y ciudadanos de esta sociedad, etcétera. Suponemos que son todas personas salidas del closet y entonces nos empezamos a preguntar algunas cuestiones, ¿no? Y empiezan a circular en nuestros discursos algunas nociones, como la de diversidad sexual, con el riesgo que últimamente va como conllevando. La diversidad sexual se la escucha uno a mucha gente, y en algunas personas incluso la diversidad sexual está predicada de todas y todos los seres humanos, que somos expresión de lo diverso,
lo cual no es erróneo, pero sí hay que hacer algunos señalamientos que ya los vamos a ir haciendo. Empezamos a preguntarnos por guías, por protocolos. Es mucha la consulta cuando uno ofrece algunas pistas para pensar estas cosas, enseguida te piden, ¿hay alguna guía para trabajar con personas LGBT en salud? ¿Hay algún protocolo para cómo tratar cuando una niña menor de edad plantea que es trans y los papás no saben? Los protocolos, enseguida tenemos como esa tendencia casi en el ADN del trabajo social de enseguida tener el protocolo, o si no lo tenemos, crearlo. Empieza como a haber una suerte de aplicación, entre comillas, como un aplicacionismo de teorías consolidadas. Digo, ¿qué tiene para decir el psicoanálisis sobre las diversidades sexuales? ¿Qué tiene para decir la teoría del aprendizaje sobre el cómo aprenden las personas gays, lesbianas, trans? En fin, como las teorías fuertemente consolidadas, les preguntamos, sin moverlas en un ápice en su solidez, les preguntamos que nos digan algo de estas personas que empezamos a cruzarnos en la intervención, y nos vamos sumando a acciones afirmativas. Eso casi sin lugar a dudas lo hacen todas las colegas, todos los colegas, a apoyar discusiones sobre la inclusión. El discurso de la inclusión empieza a aparecer más fuerte, consultorios inclusivos, los defendemos, en algunos casos los propiciamos, acciones de inclusión en entornos sociales, acciones afirmativas como la ley de cupo laboral trans. Bueno, empiezan a circular cuando venimos así como sueltas y sueltos por la vida y jamás nos hemos preguntado nada de esto, nos damos con estas poblaciones y empiezan a circular estas cuestiones, ¿no? Yo quiero que nos detengamos, fíjense, del cuadrito anterior, habitualmente nunca reparamos en el armario, ¿no? Nunca reparamos en el armario. Y quisiera que ahora nos detuviéramos un ratito, les puse espacio a usted porque estaría bueno hacer la experiencia de que el armario, esos armarios de los cuales esas personas, entendemos, han salido, sean a la vez y simultáneamente la mejor pedagogía para que entendamos el origen, entre comillas, de dónde vienen estas poblaciones de diversidad, cómo es que surgen, qué les pasa, de dónde surge esto, qué tienen algo innato, llevan algo en la sangre, lo aprenden de alguien, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué el closet? ¿Por qué el closet, el armario? ¿Qué es lo que es un armario? ¿Cómo y qué construye un armario? Y pienso que es importante hacer este ejercicio porque aún al día de hoy existen experiencias muy traumáticas de salida del armario, ¿no? Muy dolorosas, experiencias que dejan huellas como se ve en el dibujo, ¿no? No es inocua la salida de un armario de estas características, provoca un daño, deja huellas, y no todo ese daño se puede reparar, ¿no? Para salir de esos armarios habitualmente se requiere de algo violento, una fuerza que hay que hacer, ¿no? En este caso romper un candado, romper hasta la puerta, menos o más violencia, pero hay como un requerimiento de forzar la salida para poderse sentir mejor, para respirar, para ver incluso con más nitidez los colores de esa vida que se lleva, ¿no? Y de eso que se siente y que son genuinos. Incluso sabiendo, y esto hay casos que se lo puede indagar porque han sido de público conocimiento, que ha habido suicidios, sobre todo de adolescentes, es la tasa más alta de suicidios por no bancarse o la salida del armario o la vida misma fuera después de haber salido del armario, ¿no? Hay muchas situaciones de pibas y pibes trans, se conocen mucho en Chile, en el tiempo más reciente, que han decidido quitarse la vida y dejando pistas de que hablaban de lo que significó, de cómo les fue difícil y imposible de sostener la vida habiendo salido de algunos armarios, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que sería un armario? ¿Cómo es que surge un armario? Y allí es que nos vamos a adentrar en alguna respuesta en relación a la pregunta del título de la charla, ¿no? Que es, ¿cuál es el origen? ¿De dónde vienen? ¿Por qué estamos hablando de estas expresiones de la sexualidad de esta manera? Y ayudando a resolver este tipo de problemas, ¿no? Y para eso voy a compartir una tablita. Algunas de ustedes la han visto, la han curioseado porque la suelo usar mucho porque me ayuda a mí a la didáctica del tema. Abajo yo puse, hay una tabla que es solo para uso didáctico. Esta tabla no debe ser citada por ninguna doctora, ningún doctor, ni nadie, entiéndase,
las doctoras presentes. Bueno, en esta tabla yo organizo y voy quitando los velos de a poquito en dos grandes partes, dos grandes bloques. Un bloque que es esta primera columna fucsia, en donde planteo con qué rasgos nacemos las personas cuando nacemos, ¿no? Le pongo entre comillas naturaleza, porque claramente desde la antropología crítica se puede cuestionar incluso, ¿no? Esto que está en esta columna. Pero a los fines coloquiales, para que nos entendamos, el dato del quirófano, el dato de la sala de parto, ¿no? Por allí uno creería que el dato del quirófano es: nacen criaturas con pene definido y nacen criaturas con clítoris definido. Bueno, resulta que la naturaleza es mucho más diversa de lo que la entendemos. Y nacen personas con cuerpo, nacen cuerpas, y nacen una variante mucho más amplia que penes y clítoris definidos. Yo ahí solo les puse un dato de curiosidad. Ustedes pueden entrar a la página de Interact, que es una asociación americana de abogados que ayudan a niños intersex, a niñas y niños intersexuales. Se estima que a nivel mundial hay una población de aproximadamente un 2% que nace con rasgos intersexuales, con una distribución de los órganos internos, ovarios, testículos, diferente a la estándar, vamos a llamarle con esa palabra horrenda, que nacen con una constitución cromosómica diferente, cariotipos diferentes, con una genitalidad diferente, ¿no? Un 2%, es similar al porcentaje mundial de personas de cabello rojizo, como para que se den una idea. Con la misma frecuencia con la que en sus vidas ven personas de cabello rojizo, con la misma frecuencia se toparían con personas intersexuales. Saqué el número con el dato que ustedes en San Luis tuvieron el censo el año pasado, con una población de provincia de San Luis de 502.000 personas, sería un estimado en San Luis al día de hoy de 25.000 habitantes. Un aproximado de 25.000 personas en la provincia de San Luis habrían nacido en el marco de esas variantes. Es muy probable que un gran porcentaje de esas personas no lo sepa ni incluso al día de hoy. ¿Por qué? Porque se toman decisiones, incluso quirúrgicas, absolutamente innecesarias y perjudiciales a la salud a largo plazo, que no se les informa claramente a la criatura que se la está operando, ¿no es cierto? Entonces digo, y ahí viene justamente el otro bloque, que es el bloque de lo que hace la cultura con los cuerpos y las cuerpas, que vuelvo a insistir, como verán, las personas nacemos con una diversidad espléndida a ojos de la naturaleza, ¿no? Esto para que no nos confundan ciertos discursos. Se nace nena, se nace varón. No se nace nena y no se nace varón. Y no es un capricho ni es lobby de las organizaciones LGBT. Esto lo ha brevado ya el pensamiento de género largo tiempo, y ya esto prácticamente en las ciencias sociales es el ABC en estas cuestiones. Entonces no nacen nenas, no nacen nenes, no nacen gays, nacen cuerpos. Nacen cuerpas y nacen en esa variedad. La primera violencia compulsiva, pongo yo, sobre las corporalidades es la asignación de sexo al nacer. Y allí viene, sí, varón-mujer, que esa operación la opera la medicina. Fíjense, allí el primer closet. En un closet, ¿qué va? Todas las corporalidades cuya lectura no arrojaba el dato de pene o clítoris definido y con las cuales algo hacemos. Alguna intervención hacemos, alguna hormonización hacemos, alguna operación hacemos, porque tienen que pasar a varón-mujer. Y si no entran, tienen que entrar. Y ahí empiezan a crearse los closets. Digo, el closet de la intersexualidad, uno a uno de grande, quizás si se entera, tiene que salir, porque estaba encerrado en ese closet, porque no era ni varón ni mujer en términos de la asignación de sexo, ¿no? Luego, voy a ir más rápido para no demorar tanto, luego las instituciones sociales, familias, clubes, iglesias, etcétera, escuelas, lo que hacen las demás instituciones sociales es, montan en esa asignación de sexo varón-mujer una serie de expectativas o roles de género a cumplir, ¿no? Acordes a varón y acorde a mujer. Juegos, colores, esto ya lo saben de memoria ustedes, comportamientos, tareas, oficios, deseos sexuales. Al varón le corresponde el deseo sexual de la mujer, a la mujer le corresponde el deseo sexual del varón. Esto ya es como, pareciera viejo, pero no es tanto, ¿eh? No se crean que estamos discutiendo con el pasado. Y por lo tanto se instalan expectativas de una ilusión que tenemos de concordar
la vivencia del género masculino con la condición de varón asignada al nacer, con la corporalidad y la genitalidad. Y finalmente, el último capítulo cultural, que a mi criterio es el más lindo, es el que nos enfrenta a cada uno de nosotros, de qué hacemos con todo eso que ya hicieron previamente de nuestras cuerpos y de nuestras subjetividades, ¿no? Y allí se abren algunas alternativas, esto es solo a modo como de jugar didácticamente, ¿no? Habría que profundizar con mayor complejidad, pero digo, como para entendernos, y puede darse que uno encaje con toda esa historia y ese relato, y ahí lo pongo entre signos de preguntas para reírnos un poco, digo, los que conocemos como las hijas e hijos sanos del cis heteropatriarcado, ¿no? Encajamos con el sexo asignado al nacer, pero no nos van mucho los roles que se nos asignaron, entonces tenemos ahí una posibilidad ya de una disidencia, si quieren, que es una persona cisgénero, pero que te construye el rol, que no quiere pasarse la vida cuidando niños, que quiere ir a trabajar, que quiere trabajar de lo mismo que el compañero y cobrar el mismo sueldo, etcétera, una deconstrucción del género asignado, es decir, de las expectativas y del rol. Puede que no encajemos con el sexo asignado al nacer, allí estamos hablando de procesos de transgenéricos, de transición sexogenérica, ahí tenemos género fluido, las personas trans, y también tenemos subjetividades que rechazan la misma operación de asignación de sexo al nacer, ¿no? Ahí tenemos justamente las personas intersex, las personas agénero, digamos, ¿no? Personas que se ubican en el disfrute de haber nacido lo que nacieron, sin dejarse someter a ningún tipo de categoría aplicada por la cultura, ¿no? Bueno, ahí pueden imaginarse ustedes lo que es un armario. ¿Qué es lo que es un armario? Es lo que resulta de correrse en algún punto de esta historia celeste, correrse, que no te guste algo, una mujer que tiene cierta edad, que biológicamente ya su cuerpo probablemente no le respondería para un parto natural, entre comillas, y no quiere tener hijos, recibe fuerte presión de sus entornos más cercanos y tiene que salir del closet y tiene que decir, yo no voy a tener hijos. Tiene que salir de ese closet. Los closets no es solo por la orientación sexual. Los closets, los armarios son es el reservorio de esas subjetividades que no encajan con este relato cultural. Fíjense, esta mamá, me gusta usarlo mucho este dibujo porque esta mamá la tiene clarísima, entendió perfectamente el planteo. La mamá que lleva el carrito, ¿no? La otra vecina le dice, ¿niño o niña? Y la mamá le responde, mira, no sé, no sabe hablar aún, ¿no? Digo, la fuerza que tiene el mandato social de la heteronorma, hecha instituciones, hecha cuerpos, hecha normas, hecha prácticas cotidianas, y que hace que cualquier corrimiento tenga que pagar un costo, ¿no? Y ahí volvemos a la lógica del armario. Y quisiera cerrar esta parte en donde les estoy invitando a pensar de dónde viene el origen de las disidencias sexogenéricas, con un testimonio directo de una persona que aprecio mucho, que es Valeria Flores, Val Flores, quizá la conozcan, en un texto que se editó hace poquito tiempo. Ella pone en un fragmento que lo saqué la foto tal cual, dice ella, soy lesbiana no porque tenga un gen que lo prescriba o un hemisferio cerebral distinto o por una experiencia traumática con los hombres o por herencia o porque es innato o porque tuve problemas en mi familia o porque no resolví correctamente el supuesto complejo de Edipo o porque quiero ser un hombre o por un error de la naturaleza o por la contaminación ambiental. Soy lesbiana, tortillera, torta, trola, marimacho, chonga, porque decido que esa palabra, empleada por los saberes científicos y su moral religiosa para convertirme en una enferma, una perversa, una degenerada, atraviese mi cuerpo, lo sacuda y como una posesa expulse una vida construida a la medida de mis deseos. Esa es una experiencia política insoslayable y tediosamente creativa. A mí me parece espléndida esta definición que ella da. ¿Por qué? Porque ella plantea que ella siente que es lesbiana con ciertas contrariedades, porque es lesbiana en los discursos heteronormados en los cuales ella tiene que mostrarse disidente de ese ordenamiento. Pero contrariada, ¿por qué? Porque a la vez ella tiene que, como lo dice al final, sostener en su vida cotidiana esa insoslayable, es decir, no puede no hacerla, y tediosa empresa creativa
de ser quien es, a pesar de que en esos discursos heteronormados tenga que agenciarse a la categoría de lesbiana, que es una categoría creada para, justamente, como ella dice, por los saberes científicos y las morales religiosas para convertirnos en enfermos, en perversos, en degenerados, ¿no? Entonces, digo, y ahí pasamos al segundo bloque, recapitulando, no es que salimos a la calle y nos encontramos con personas que sienten y piensan diferente la sexualidad porque sí. Es el resultado de procesos de subjetivación que expresan una sexualidad que se corre de los parámetros esperados por la heteronorma. No hay que leerlo con una visión romántica. Qué lindo, yo tengo un amigo gay. No, sí, bueno, puede ser re lindo que tengas un amigo gay, pero digo, no, ya la denominación de las categorías nos ubica en un escenario en donde habitualmente se nos vincula con patología, con perversión, con degeneramiento, con ciertas hasta incluso corporalidades, ¿no? Entonces, la comprensión del origen de las disidencias sexogenéricas no la debemos poner en los sujetos en sí mismos, sino en cuánto se corren las vivencias de la sexualidad de esos sujetos en relación a la heteronorma. Y llevándolo al otro plano de la otra pregunta o del otro aspecto del tema de la charla, toda intervención en trabajo social es sexual. Ahí sí quiero que pongamos bajo la mira a la compañera, el compañero, le compañere, trabajadora social que aparecía en la primera foto, en la primera filmina. ¿Y por qué les digo esto? Porque me parece que si la reflexión sobre estas cuestiones no parte de nosotros mismos, difícilmente logremos comprender de lo que estoy hablando y mucho menos acompañar procesos de personas que pertenezcan a estas poblaciones. Y ahí también robo un enfoque de la ESI, por eso puse de ESI no se habla, porque es una de las puertas de entrada privilegiadas a la ESI, la reflexión sobre uno mismo, ¿no? En términos de la ESI. Y les aporto ahí algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué nos pasa con todo esto? ¿Qué vamos sintiendo y qué nos va provocando? ¿Conecta con algo que hayamos visto, estudiado, leído en la facu, en la cursada de la carrera? Si la respuesta es no, ahí el llamado de atención es para los planes de estudio, claramente, ¿no? O para el plantel docente. Digo, si en los 5 o más años de cursada nunca viste algo de esto y nunca algo te interpeló a bucear en estas profundidades, y es para revisar ahí lo que estamos ofreciendo desde el grado, ¿no? ¿Cuál es nuestra propia vivencia del género, tal como lo sentimos? Es muy común que en las reuniones con colegas, cuando se habla de identidad de género, enseguida aparezca la identidad trans, las personas trans y la infancia trans. Y es muy difícil que una colega o un colega lo predique de sí mismo. Es decir, la identidad de género no es de las personas trans, la identidad de género es de las personas, es de todas y de todos. Entonces, ¿cómo nos llevamos con esa vivencia íntima, individual, intransferible que tenemos todas y todos? ¿Cómo nos llevamos con los estereotipos o comportamientos esperados de acuerdo con nuestro sexo asignado al nacer, con los roles de género que se nos han asignado? ¿Desde dónde nos posicionamos profesionalmente cuando intervenimos en relación con las sexualidades en general, ¿no? Son como preguntas que sí o sí las tenemos que hacer, sí o sí a la larga, a la corta, nos van a aparecer en la intervención, porque no son preguntas que se deba hacer la colega solo que está interviniendo con poblaciones LGBT. La dimensión de la sexualidad está presente en todos los campos de intervención profesional. A lo mejor no como asunto tematizado explícitamente, pero sí en los informes que llenamos, en las valoraciones y apreciaciones que hacemos en nuestros instrumentos de trabajo, en cómo habilitamos ciertas conversaciones y ciertas miradas cuando la persona que nos habla tiene cierto aspecto, o creemos que tiene cierto aspecto, o anticipamos que tiene cierta preferencia o lo que fuere. Todo eso se pone en juego en cada intervención, no es inocuo. Y por lo tanto, si no lo llevamos al plano de la reflexión, vamos a operar una intervención igualmente que va a responder al sentido práctico, diría Parisi, al sentido práctico. Y el sentido práctico es lo que hemos mamado en la casa, en la familia, en la iglesia, en la escuela, con suerte en la facultad. La facultad no tanto porque lo debiéramos haber reflexionado, pero digo, si no ha pasado por la reflexión, es el sentido casi común, ¿no? Y el sentido común, el sentido práctico está colonizado por el orden hegemónico, así que ojo allí con eso, ¿no?
Y ahí para cerrar, no voy a leer el contenido porque no me quiero extender mucho más, pero quería compartirles en estos días, di con una colega, una bella colega, Mariela se llama, de Rosario, de la provincia de Santa Fe, gracias a Marcos que me la presentó, una colega que le publicó el periódico del Ciudadano, un periódico de Rosario, un pequeño articulito, pero pequeño, pero muy, muy nutrido, muy sentido. Yo en las filminas dejo el link por si después Ariel las quiere compartir para que lo puedan chusmear, sobre diversidad sexual y trabajadores sociales, ¿no? En ese artículo ella plantea, muy, muy acompasado con su vivencia, con su ciclo vital, con su testimonio personal, todo su proceso de acompañamiento de estas realidades en las áreas que le fue tocando hacerlo. Identifica algunos aportes que la perspectiva de género y la diversidad sexual le hace al oficio del trabajo social. No los voy a leer y no son los únicos, yo tomé 5, pero hay más en el artículo de ella. El que sí destaco, que es el que hemos estado trabajando hasta recién, que uno de los principales aportes de la diversidad sexual al oficio del trabajo social es justamente porque te instala el análisis del dispositivo heteronormado. No podemos, como profesionales del trabajo social, no conocer a fondo este dispositivo. Si no, es como si no tuviéramos conciencia de la columna rosada, de lo que les comentaba, del dato del quirófano, y nos montáramos en nuestros dispositivos en lo cultural. Entonces reproducimos lo que hemos aprendido. Tenemos que conocer claramente cómo opera el dispositivo de la heteronorma, que no es la persona heterosexual, sino un régimen político que nos atraviesa. Entonces no tenemos que salir a incendiar a ningún heterosexual, no. Lo que tenemos que hacer es interpelar un orden que organiza las relaciones sexogenéricas. Las personas heterosexuales pueden igualmente con su heterosexualidad ser felices y no pasa nada, porque a veces se confunde esto, de que hay un enfrentamiento que pareciera que las disidencias quieren atacar. No es atacar, es primero hacer notar que justamente somos disidencias porque hay un orden que nos está oprimiendo y que está proponiendo una vivencia de la sexualidad como la única posible y la normal. Es el orden que hay que interpelar. Las personas que tienen esa vivencia heterosexual ya y la disfrutan, no es contra ellas, es contra un orden, ¿no? No voy a leer las otras porque no quiero ocupar más tiempo, pero sí detenerme en la pregunta que Mariela formula al final. Ella se pregunta, y ahí sí, para ir al diálogo, si cabe algún aporte profesional desde una visión ético-política que sin soslayar la desigualdad de nuestras posiciones políticas, económicas y sociales, nos sitúe en la posibilidad de acompañar, ¿no? Y me pareció esa pregunta espléndida. Yo ahora intento decir lo que pienso, lo que sí me vuelvo al aula. ¿Cómo se termina esto? Estás presentando, detener la presentación. Bien, la colega a mí me dejó como maravillado con esa pregunta, porque uno por ahí discute muchísimo sobre la necesidad de interpelar las estructuras, la necesidad de desarmar el patriarcado, de desarticular la heteronorma. Son un montón de paradigmas contra los que uno lucha en estas cuestiones. El adultocentrismo también, cuando uno habla de infancias trans, se da con el paradigma adultocéntrico fuertemente. Bueno, en fin. Y la colega plantea en esa pregunta algo muy, muy sensible y que yo les invito a que le demos una vuelta, que es, en simultáneo a eso, ¿les parece, ella pregunta, ¿no?, que hay lugar para pensarnos en el acompañamiento de subjetividades que están atravesadas por esas dificultades, ¿no?, que es tarea que ella viene haciendo durante muchos años? Y yo particularmente no solo creo que sí, sino que creo que es la forma privilegiada de fisurar ese orden. O sea, yo pienso que, por supuesto, que el cuidado de las otras, los otros, de los otros es la clave para ofrecer esos dispositivos de acompañamiento y de escucha a niños, niñas, parejas, personas trans, lo que fuera de la población, que fuera de las disidencias que requiera de nuestra intervención. Pero no hacerlo como quien hace una concesión aparte o como quien brinda un servicio como para mitigar un efecto, sino hacerlo a sabiendas de que ese trabajo minucioso, singular, en torno a esa subjetividad y ese entramado más reducido de subjetividades,
es una forma directa de incidir y de hacer visible en los efectos que ese ordenamiento produce. Y por lo tanto es una denuncia, ¿no es cierto?, una denuncia explícita de que ese ordenamiento no está funcionando, tiene que ser revisado y que no funciona, genera mucha desigualdad, ¿no? Y por allí la pregunta al trabajo social tiene asidero en eso, es decir, hay una desigualdad, hay una violencia que se está operando, hay una injusticia que se está operando, hay un orden desigual, y bueno, esto lo llevamos nosotros en el ADN de las primeras. Pienso en la América, que estuvimos hablando hace un ratito, Richmond, y las primeras iniciadoras de lo que fue luego nuestra profesión, eran minas desafiantes y que interpelaban el orden instituido. No eran ninguna asistentas viles, agachadoras de cabeza para hacer no sé qué cosa, eran súper atrevidas y súper provocadoras, y esto lo han recuperado varias colegas que han escrito sobre eso, ¿no? Entonces digo, lo llevamos en nuestro ADN de profesión, en nuestro oficio, por lo tanto, tomando conocimiento de que hay opresión en este ordenamiento, de que hay desigualdad en este ordenamiento heteronormado, y no nos quedaría mucha alternativa más que intervenir. Larry Alicea, un colega de Centroamérica, el otro día en un conversatorio dijo, no es trabajo social si no se inscribe en la lucha por el reconocimiento de esas diversidades. No es trabajo social si no se suma a luchar por desarmar ese ordenamiento heterosexuado, ¿no? Directamente, no existe la posibilidad de armar un proyecto de trabajo social, otro que vea estas cuestiones no como el resultado de la heterohegemonía, ¿no? No sería trabajo social, sería otra cosa, dice él, ¿no? Y a mí esa idea me gusta porque me parece que el trabajo social no tiene la opción de sumarse o no a estas luchas. En los derechos humanos, Pumpas, no optamos cuál derecho defendemos. Por ahí trabajamos más cercanos a algún derecho, seguro, pero en la mirada tenemos que tener la integralidad de todo el mapa de derechos, ¿no? Y sentir que se nos mueve alguna fibra cuando alguno de esos derechos es vulnerado. Bueno, yo ahí... 45 minutos. Perdón, Ariel, pero... Ahí nada que perdonar. Nada que perdonar, creo que nos hemos quedado absolutamente en silencio, no ha habido ningún comentario en el chat, más que el que comparte Leticia desde Facebook, porque creo que lo que vos venías relatando nos ha dejado a su vez tan concentrados y pensando que no daba ni para distraerse escribiendo. Eso me parece como primera sensación. La segunda sensación que tengo es abrir el espacio para comentarios, preguntas, etcétera. Pues reiteramos lo que dijimos en el encuentro anterior y en los anteriores también, que lo hagamos, digo, con un cierto límite de tiempo, autolimitándonos para permitir que el diálogo fluya y la participación sea amplia, nada más. Y ahí Eugenia plantea preguntas, sacó alguna ahí, pero dale, Euge, larga nomás. Bueno, gracias, Ariel. Tengo 3 pequeñas preguntas. Una tiene que ver, me encantó esto de la teoría del closet, digamos, y desarmarla, me encantó. Pensaba algunas cosas, una por un diálogo que tuve justamente ayer, pensar cómo ves la idea de pensar el closet, la salida como un proceso, porque justo ayer en un diálogo hablaba con una amiga lesbiana que su pareja no le contó a su familia, o sea, la gestión del secreto, y cuándo, dónde, cómo, con qué costos, que no siempre es así, digo yo sin saber, ¿no? Quería tu opinión sobre esto, una salida abrupta. Vos mismo empezaste diciendo, hace 10 años yo vivía distinto, es una cosa. Y otra cosa, los closets diferenciados también en términos de clases, es decir, la intersección con clase. Y ahí pienso también que ya, por ejemplo, a 10 años de matrimonio igualitario, o sea, con toda la historia de lucha de las disidencias, como también algunos intelectuales y demás vienen planteando como una cierta estabilización de mandatos hegemónicos dentro, como que cada una de las letritas del LGTBI tiene su propio mandato de cómo vivir el lesbianismo, cómo vivir
y cómo eso opera, que es algo que yo desconozco, que si es tan así, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y lo último que quería preguntarte era, con esto que vos planteabas, que en mi vivencia es así, de que las disidencias son profundamente amorosas y respetuosas con quienes vivimos nuestra identidad de género desde la heterosexualidad, pero también esta idea que alguna vez incluso la hemos dialogado más coloquialmente, de que no es una cuestión que simplemente decir son respetuosas, sino de lo que tienen para aportarnos en materia de emancipación, porque todos los mandatos que vos hablaste, o sea, no quiero de ninguna manera licuar los privilegios que tengo como heterosexual, pero también nosotros tenemos un closet que es muchísimo más amistoso, está lleno de muebles, aparatos, tecnología, para que nos quedemos ahí y reproduzcamos ahí todo. No es el mismo closet de quien elige vivir su disidencia libremente, o sea, haciendo esta gran salvedad que no es menor en términos de privilegios. También creo que la disidencia tiene una potencia de teoría crítica universal, en el sentido de que no es un discurso de gays para gays, de trans para trans, sino que tiene una manera como Fanon, como dice el prólogo de Sartre de Fanon, no solo, digamos, para los pobres del mundo, sino para el mundo todo, una manera otra de vivir, digamos. Y cómo ves eso desde el trabajo social también, en esto de que toda intervención es sexual. Y por último, agradecerte, porque yo lo que observo es un proceso de restauración del heteropatriarcado. Creo que estamos en un momento a nivel mundial complicado, y que no es menor entonces seguir militando todas estas ideas. Agradecerte tu línea de trabajo. Si te parece, Ariela, un par de intervenciones más y recupero así, o voy dialogando. Como quieras, digo, si querés, para que no se pierda la riqueza, digo, del intercambio. Sí. Sí, totalmente lo que decís, Euge, del closet, totalmente, digamos, es un proceso. En la medida en que ha sido un proceso para esa subjetividad desarrollarse en un closet, porque no fue de un día para el otro, igualmente es un proceso salir de ese closet, ¿no? Y esto que decías vos de esta compañera tiene que ver con algo que en Norteamérica se supo llamar el outing, que es como forzar a alguien a que salga del closet, y que en las organizaciones y en los movimientos de lucha de la diversidad, de la disidencia, se ha discutido mucho y había como un cierto acuerdo de cuándo hacer outing y cuándo no. Digo, por poner un ejemplo, un diputado norteamericano que votaba en contra de una ley que era a favor de los colectivos de la disidencia, y los compañeros se lo pechaban, sabían que era gay en el armario. Entonces, en esos casos, las organizaciones favorecían el outing, como diciendo, a ver, por lo menos no nos votes en contra de las leyes, por lo menos. Pero digo, esto como para ilustrar lo que significa el outing, digamos, y las connotaciones que puede llegar a tener el pensar si en algunos casos se corresponde o no corresponde, o es ético utilizarlo. Yo, como en términos generales, las salidas del closet son como, por eso busqué ese closet que se rompe, porque son dolorosas, hay un poco de fuerza que hay que ejercer para salir, hay una vuelta cada tanto, hay huellas que no te las puedes sacar de encima, que las revivís cada vez que festejás un logro. Entonces sí, es un proceso, y es un proceso que debemos respetar a las compañías, y debemos anhelar que no haya más closets. Digamos, la idea no es aprender cómo acompañar a la salida de los closets, tenemos que estar y tenemos que acompañar, claro, sino que la idea es añorar que no haya closets, digamos, y como decís vos, porque yo nunca planteé el closet solo para, yo por eso dije, hay también disidencias cis. ¿Por qué? Porque hay corrimientos de mujeres que, siendo mujeres y gustando el género que se les asignó, no están de acuerdo con esa forma de ser mujer y están queriendo construir otra forma de ser mujer. Y ahí no estamos hablando de una disidencia por la orientación sexual, estamos hablando de otro tipo de disidencia, de otro armario y otro closet, pero que lo genera el mismo sistema binario, ¿no? Con la fuerza que tiene ese esquema que puede ayudar a ordenar lo que va pasando en la vida de las personas, porque es lo que va pasando en nuestras vidas. Si nadie levanta la manito porque algo le incomodó, terminamos cumpliendo esa profecía, siendo mujeres y hombres de bien, teniendo nuestras bendis, nuestras casas, nuestros perros,
decís vos, en un pequeño closet también, ¿no? Me encantó esa imagen de estar con Netflix, pero en un closet también, ¿no? Sin ya haberlo llevado a la reflexión. La idea de intersección estaba trabajada en una de esas filminas que pasé rápido, porque la colega la plantea, totalmente de acuerdo con vos. Digamos, por supuesto que la salida del closet la tenemos que leer en intersección, porque intersecciona de hecho con otras variables. La variable de clase es una, y las variables de género también, porque no es lo mismo la salida del closet de una persona trans que la salida del closet de una lesbiana, que son diferentes, no es que una le gana a la otra, son diferentes, con un impacto diferente y con un nivel de intersección con otras variables muy distinto, ¿no? Por eso es tan importante hoy por hoy en la agenda de política pública pensar en el abordaje integral de salud de las personas trans, porque en la intersección de variables que hacen a la vulnerabilidad que tienen esas trayectorias, requiere de una mirada integral de urgencia, porque quedan al desnudo de muchas cuestiones, y que no es lo mismo que un pibe de clase media que asume su homosexualidad. Digo, sin quitarle, como decís vos, la dificultad que tiene y lo que para él significa, es también hacer un ejercicio de priorización de urgencia, ¿no? Las personas trans están muriendo a los 39, 40 años de promedio de vida en nuestro país. Lo de modos de ser gay, lesbiana y eso, tal cual, vos ya conocés lo que pienso de esto, pero te respondo para responder. Sí, tal cual, digamos, o sea, es una discusión al interior de las organizaciones, porque por ahí vos escuchás un referente de una orga trans que habla de que, bueno, primero es la hormonización, después es el DNI y después no sé qué cosa. Y esto no lo estoy inventando. Hay orgas de identidades trans que ponen mucho el acento en estas cuestiones. Y uno tiene que alertar ahí, a ver, hormonizarse tiene derecho y tiene acceso por la ley, pero no está obligado a la persona que se autopercibe trans a hormonizarse, porque la está obligando a una apariencia física heteronormada. Si la persona lo quiere hacer, garantizarle el acceso. Lo mismo que el DNI. No está obligada la persona a ir a hacer el cambio del DNI. Tiene derecho a hacerlo, que no es lo mismo. Entonces, si la persona quiere hacerlo, la acompañás, pero no le instales esa presión, porque no hay una manera de ser trans. Y ahí es cuando uno tiene que alertar desde la profesión. Yo ahí me posiciono como trabajador social. A ver, gente, no decretemos una nueva norma, con un nuevo ordenamiento normativo, que para ser gay hay que hacer así. Y bueno, ahí tenés, al interior de las orgas tenés un ruiderío espectacular, digamos, de las orgas que más bien han aprendido a acompañar procesos libres y orgas que son como más rígidas en algunas cuestiones, como tenés dentro de los feminismos expresiones de feminismo más rígidas respecto de quienes entran en el sujeto político mujer, y expresiones más abiertas al diálogo, a reconocer que el sujeto político mujer ha cambiado. Y después sobre lo de emancipación, a mí me encanta ahí pensar, como dijiste vos, la potencia de la diversidad, de la disidencia para la profesión nuestra. Yo la resumo en una frase de Judith Butler. Ella teoriza mucho y por ahí se tiene esta fama de que sus escritos son difíciles de leer y no sé qué, pero ella misma dice que al momento de agenciar las luchas, ella lo que piensa es en un mundo en donde todos los yo puedan existir. Y ahí todos los yo es todos los yo, no solo los yo los yo disidentes, los yo diversos, los yo tal, todos los yo. Debemos poder imaginar y apostar a construir un mundo en donde todos los yo puedan existir y que no haya problema con eso. Me parece que en ese sentido la emancipación no es privilegio ni de los que decidimos en algo, ni de los que no lo vemos, ni la emancipación es un horizonte compartido, y trabajo social tiene esto como en el ADN, ¿no? Es decir, es todos, es todes, o no es para todos el derecho, o no estaría como sirviendo. Bien. No sé si hay alguien, otra colega. Alguien que yo quería recuperar, digo, dos cosas. Una que la planteaste vos a la hora de la introducción, cuando contabas este debate con no me acuerdo si era un colega o compañero de Canarias, de esta mañana, y esto que también planteaste recién, y que yo trabajando en salud me queda ahí para pensarlo y preguntártelo. Digo,
digamos, pensarlo como proceso, ¿no? Y pensarlo como proceso, a veces, recién vos hacías referencia a la salud de las personas trans y su expectativa de vida y etcétera. Y a veces uno piensa cómo dar respuestas, y entre las posibilidades aparece la idea de un consultorio diferenciado, es decir, para personas trans que en los centros de salud, en los hospitales, en el sistema sanitario, vaya posibilitando si yo tengo que dar mi opinión personal, ojalá no existieran, ojalá no fueran necesarios. Hacer una especie de espacio, construir una especie de espacio para una población que no tiene por qué ser así. O que esa es la consulta, y qué opinión tenés al respecto. Bueno, eso, quería dejarlo en claro para que no se llegue a confundir. Son acciones afirmativas absolutamente necesarias. Lo que nosotros desde el trabajo social tenemos que saber es que no es el horizonte óptimo y que hay que trabajar para que no necesites un consultorio inclusivo. Digo, Buenos Aires en su momento creó un bachillerato para personas trans. Aquí en Córdoba tuvimos esa discusión yo participé personalmente, y con las organizaciones acordamos un acompañamiento en los cientos de servicios de adultos que hay, imaginando que esa presencia en esos cientos de servicios iba a provocar algo más de transformación que reunir físicamente a ciertas corporalidades, ciertas identidades que ya tienen un estigma en la nuca en la sociedad, en un edificio público, en un edificio físico, ¿no? En Buenos Aires las primeras semanas del bachillerato se las pintaban afuera los vecinos, fuera del barrio, no las queremos en nuestro barrio. Digo, entonces uno a veces cuando piensa en acciones afirmativas que son necesarias, hay que pensarles el corto plazo, el mediano plazo, ¿qué vamos a ir haciendo? Un consultorio inclusivo en un hospital provincial significa que el resto de las profesionales y profesionales no entiende un comino de cómo intervenir en estas cuestiones. O que sí entiende, pero no le parece que no es un asunto de ella, de él, como que objeta un poquito, más vale que vayan al de la otra doctora que tiene una hermana lesbiana, entonces ella sabe. Eso es totalmente terrorífico, totalmente repugnante, iba a decir, perdón, pero digo, es hasta denunciable. Vos cuando estudiás profesiones de la salud, no estudiás para elegir con qué personas vas a aplicar tus conocimientos. Y digamos que existe un consultorio inclusivo, da ese mensaje, es decir, por acá, es volver a delimitar el contornito por donde tienen que ir las personas de la diversidad, o como les quiera llamar. Tienen que ir por acá. El consultorio en la provincia de, yo no sé si es Formosa o Corrientes, Chaco. En la provincia de Chaco tiene un número, el consultorio 13 creo que es, o el consultorio 11, en un hospital provincial, para personas trans. Y uno dice, bueno, las personas trans chochas porque ahí las reciben, no las violentan como solían hacerlo en las mesas de entrada, no les exigen pavada, van directo al grano, saben cuáles son los esquemas de hormonización, las orientan hacia las intervenciones, está perfecto. Pero ojo, que no se convierta en el consultorio 13, digo, en el estigmatizado consultorio 13, ahí va toda la gente. ¿Me explico? Entonces, estoy de acuerdo claramente con medidas coyunturales. El cupo laboral trans es una medida coyuntural. ¿Es el escenario ideal de una sociedad? No, Ariel, no es el escenario ideal. No es el escenario ideal, pero si yo hoy me siento a discutir, tomemos la decisión, garanticemos, porque hoy se están muriendo las compañeras. Y la sociedad no la vamos a cambiar de un día para el otro. Entonces, le garanticemos un acceso y esa garantía se basa en la mora social que hay respecto de esas poblaciones. No es porque pobrecitas, no, es porque nos hacemos cargo de un silencio social en donde una sombra social en donde las hemos ubicado por mucho tiempo. Entonces, hacerse cargo de esa mora. Y en adelante, bueno, esperar a que en algún momento accedan por su competencia, por su currículum, por sus cursos y por todo, o no lo sé, pero digo, de momento no es por eso que le debemos garantizar el acceso. O sea, son medidas coyunturales, sí, son deseables, sí, pero coyunturalmente hablando. Hay que planificar otras estrategias y dar otras discusiones para que a mediano plazo, largo plazo, ya no necesiten más una escuela para no sé qué, un consultorio para no sé qué, sino que podamos circular por esta
este planeta, todas y todos, sin andar buscando nuestro lugar, digamos, que podamos estar en todos los lugares sin problema, ¿no? Sí, totalmente. Digo, de la misma manera estamos trabajando con ILE. Digo, esto es tratar de garantizar y pensar en el proceso, ¿no? Sí, sí. En el chat hay... ¿Querés que lea, Ariel? Dale. Acá Dai Bustos había puesto cuando empezaste, Claudio había comentado, una vez escuché, ¿por qué no trabajamos, les sujetes no tengamos que entrar a los armarios closet? Después hay otro comentario de Facebook que dice, sin perspectiva de género, en la formación profesional no reflexionamos con identidad de género, ni problematizamos el heteropatriarcado. Después, bueno, Eliano dice tal cual, excelente. Otro mensaje dice, es trabajar con la desigualdad que el heteropatriarcado determina de problemas, como si la disidencia sea un problema y no un derecho a la diversidad y a la libertad. Otra persona dice, hay que reconocer el avance sobre derechos de género y de identidad de género, algunas veces solo en el discurso. Ahora bien, mirando desde una posición transversal de género, ¿qué sentido tiene seguir llenando en los formularios online el casillero de sexo? Está bien. ¿Me vas a dar un minuto? Claro, ahí os digo. Dame un minuto antes porque me olvidé. Dale, sí. No, dale. Y después seguimos con los otros. No, la formación tal cual lo hemos dicho, y hay varias de ustedes y varios de ustedes que trabajan como docentes en el grado. Sí. Me parece que, digamos, es central, aunque no te dispensa a vos, trabajadora y trabajador social, a hacerte de tus herramientas allá recibido, a hacerte de tu proceso reflexivo, a hacerte de tu formación. Totalmente. Si te tenés, digo, para que no se tome como que uno le echa la culpa, no. ¿Es cierto que es deficiente en algunas unidades académicas esta perspectiva? Totalmente, y me consta, hablar. Estoy hablando con varias colegas de varias unidades académicas y hay mucha dificultad. Está todavía la unidad académica donde está el seminario optativo de disidencia y que ahí van todas las del palo, los del palo. A mí me da tedio eso porque no es un gueto, la diversidad, la disidencia, el género, no es asunto de guetos profesionales. No podés optar porque te interese esto. Me parece que eso es muy grave, es muy preocupante, porque no vas a reproducir aquello mismo que está generando las desigualdades que estamos queriendo resolver en la práctica. Entonces, no me parece que sea algo de guetos. Sí, por supuesto, hay que celebrar esos seminarios optativos en las unidades académicas donde están, seguro, pero me parece que hay un ejercicio por una mirada transversal de la currícula, de los planes de estudio, no solo en términos de disidencia, sino de género, como básico. Las tensiones que instala la perspectiva de género son las madres de las tensiones que después nos damos en las disidencias sexuales. Digo, no, la tensión de que instala el nadie nace mujer, no se nace mujer, sino que mujer se hace, es una tensión que después se parafrasea, no nacemos nada, no nacemos hombres ni mujeres, no nacemos lesbianas, no nacemos gays, nacemos cuerpos. Y digo, es como que si vas profundizando las tensiones van enlazando. Entonces no podés tener una unidad académica que esté transversalizada en disidencias y que no te pueda tener una discusión sobre género. Es como que me parece a mí que es clave profundizar, y lo digo a propósito porque hay muchas de ustedes docentes, ¿no? Profundizar esta mirada. Y si no la toma la institución, la unidad académica, el plan, lo que fuere, cada una de ustedes, con la libertad de cátedra limitada que tenga, más o menos limitada que tenga, tiene la posibilidad de introducir alguna pregunta, de en un examen final tensionar a un estudiante con alguna preocupación, de en un trabajo práctico meter una temática que tenga un atravesamiento de estas características bien explicitado, etcétera. Digo, eso nadie te quita la responsabilidad a vos como profesional, tanto en la docencia como en otros ámbitos de intervención, de formarte. Y después me encantó lo del closet, porque no nos metemos nosotros al closet, nos damos cuenta de que estamos en un closet, porque lo que sentimos y vivimos nos damos cuenta que no lo podemos expresar. Digo, un poco la Euge me recordaba lo que dije al inicio, ¿no?
yo me asumí como a los 30 años de edad. Y lo que sentí durante muchos años de mi vida, a la vez percibía en la razón, en la acá, que no lo podía compartir porque estaba malo, no estaba bueno. Para una familia como la mía no estaba bueno, para un entorno de pueblo como el mío no lo vivía nadie, y el único que lo vivía era trompeado cada tanto y ridiculizado, entonces no debía estar bueno. Digo, no es que yo me fui a un closet, sino que me doy cuenta de que lo tengo armado ya el closet, que es un dispositivo de un defecto de la heteronorma. Entonces la decisión no es me vuelvo a... puede haber alguna persona que vuelva a un closet, puede ser, es muy raro, digamos. El ejercicio fuerte es salgo del closet. Y una vez que salgo ya estoy ahí, es difícil volver. Pero bueno, nada, hasta ahí llego con las respuestas. Bien, bueno, sigo, porque hay otras. El trabajo social, ¿cómo sale del closet heteronormativo que todavía existe en la formación? Bueno, lo que acabas de decir, no es que las prácticas profesionales donde está el closet, no es en las prácticas profesionales donde está el closet. Uy, para esa pregunta, qué bueno. Sí, eso te iba a decir, dice, no es en las prácticas en vez de en la formación. Primero me encantaría hacer un meme de las unidades académicas adentro de un closet y como queriendo salir, me encantaría. Bueno. Sí, tal cual, lo de a veces son nuestras mismas intervenciones, es lo que les estoy planteando. Lo que pasa es que al no estar, claro. El trabajo social es sexual. ¿Con esto qué quiero decir? Nuestras intervenciones profesionales producen sexualidades. Y en Foucault, claro, producen sexualidades, no es que prohíben o vigilan o castigan. El lenguaje siempre asocia la sexualidad de Michel Foucault. Producen, son dispositivos que son tecnologías de subjetivación en la sexualidad. Claro. Y hablando de la sexualidad, no siempre, no hace falta. No, habilitando ciertas cosas, silenciando otras en nuestras prácticas, ¿no? En cualquier campo de intervención, no solo en los campos en donde explícitamente se habla de estos temas, en cualquier campo. Y donde haya un otro, exacto, donde haya otra persona. No sé quién preguntó eso, pero tal cual. A veces nuestras mismas intervenciones encorsetan, crean ciertos closets también, ¿no? Sí. Tal cual. Sí, yo una cosita que quiero recuperar porque me parece que se te pasó, pero porque Claudia dice, pero además la salida del closet es un proceso permanente que me parece es como salir todo el tiempo, ¿no? Claudia de México. Sí. Claudia, ¿querés aportar, querés comentarlo? Sí, por favor. ¿Estás ahí? Bien, y si no alguna otra intervención, sí, no sé bien a qué se refiere, que salimos todo el tiempo, sí, que en distintas circunstancias con otra gente, sí, puede ser. Problemas con el audio, dice. Como que es un proceso, que es un proceso aparte. Sí, digo que digamos, ciertas identidades o construcciones identitarias muy alienadas a la heteronorma, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, un gay que no se le nota, que la gente misma a veces te dice, pero no se te nota, ¿no? Y uno se ríe, decir, ¿qué no se me notará porque no me conoce? ¿Qué se me tendría que notar? Entonces digo, a veces lo disimulan y entonces hay ciertos espacios en donde tenés que marcar alguna cosa, qué sé yo, se te arrima alguna piba y bueno, tenés que dar a entender de que no te gusta si se arrimó en cierto tren, qué sé yo. Pero eso también un poco nos pasa a todos. Lo que pasa es que está tan preparado el entorno social para acompañar la heterosexualidad que yo si voy a un bar o a un lugar a tomar algo solo y soy así, un gay que no se me nota, como dicen algunos, otros tienen otra imagen, y bueno, a lo mejor sí tengo como que dar alguna pista, alguna señal sobre que si estoy buscando qué y si se arrima alguna persona qué, pero digo nada que el diálogo gestual y discursivo no pueda resolver como a cualquier persona, ¿no? Digo, pero sí entiendo lo que dice Claudia, que es eso, que hay que andar saliendo del closet cada tantito con los espacios en los que uno se mueve. Bueno, sigo porque hay unos cuantos comentarios más así. Dice, Gabriela Pinto es una colega sanjuanina, es politóloga. Considero que en las sociedades patriarcales y latinoamericanas ser disidente es un acto de valentía
y creo que salir del closet cuando sos adulto o adulta es una práctica política diaria. Tal cual en la línea de lo que veníamos, tal cual, sí. Tal cual, sí. Buenas compañeros, ¿cómo ven el panorama de reivindicaciones a 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, pensando en las restauraciones neoliberales en Estados Unidos y Brasil? Y preocupante, como lo dijo Euge hace un rato. Hace rato. Claro, digo, en nuestro país tenemos como un aceite en el tema de las luchas, las organizaciones de la diversidad sexual, de la disidencia sexual, y un agenciamiento fuerte en la actual gestión. Y una presencia fuerte y ejemplar para otros países y otras regiones en materia de legislación. O sea, hay un reaseguro que nos hace como pensar que es difícil que haya un retroceso al modo en que se lo está viviendo, percibiendo en otros países. De todas maneras, hay una empatía fuerte, por ejemplo, en el tema de la ESI, que digamos, en muchas comunidades se ha visto, cuando cuando se deja de ver la presencia fuerte de una implementación clara, definida, orientada hacia los derechos, con los 5 ejes conceptuales, etcétera, siempre aparece alguna familia o algún reclamo que empieza como a poner paño frío sobre algunas temáticas que quiere. Es de todos los días, esto como hay que estarle encima, porque la ley está, las leyes están, pero también siguen operando estas cuestiones que han filtrado y han permeado en la subjetividad. Están hechas cosas, están hechas iglesias, hechas clubes, hechas familias, y que sí, claro, representan este temor del cual Eugenia hablaba, sobre la arremetida de esta ola conservadora. Yo te repito, porque el temor de que perdamos no lo tengo por este reaseguro de ingeniería social y legislativa que tenemos. Pero sí es cierto que hay que poner el ojo en que haya ejercicio efectivo de acceso a todos esos derechos en todas las comunidades. Y nuestra profesión, compañeros, tiene un impacto en eso tremendo. Bien, dice, creo que salimos del closet profesional exhumando la naturalización en las prácticas. Otra persona dice, un consultor. Se están saludando. Chao, Euge. Chao, Euge, gracias por estar. Gracias, nos vemos pronto, ojalá. Un consultorio amigable en un centro de salud u hospital significa que los demás espacios no son amigables y la política pública de salud lo propicia. Sí. Marcos pide hacer un aporte después, así que si querés responder algo y... No, porque ya lo conversamos a lo de los consultorios. Sí, lo del consultorio. Bueno, Marcos, entonces... O amigables, más o menos sí. onda, pero ya más o menos... Es la misma idea. Sí, dale, Marcos. Dale, Marco. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Antes que nada agradecer todo el debate que trae Claudio, que es creo que muy movilizante para quienes formamos parte no solo del colectivo LGTBIQ, sino que le hemos puesto el cuerpo a esta pelea que ha sido no solo la ley de matrimonio igualitario, sino también la ley de identidad de género. Y creo que en relación a esto que se está hablando, decir que las experiencias son situadas, ¿no? Yo, en el trayecto de lo que fue la sanción de la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, vivía en Rosario y hace 3 años vivo acá en Tucumán, y no solo en Tucumán, sino en una comunidad indígena, en una zona rural de Tucumán. Y la percepción que tengo, que actualizada estos últimos 3 años, es que este tono en el que hablamos de lo que ha significado la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, en estos lugares pareciera ser que no llegó. Entonces, no solo que no llegó, sino que aquello que legitimó y legalizó la ley de matrimonio igualitario y identidad de género es un modo de vida gay, un modo de vida lésbico. O sea, el otro día lo escuchaba a Maximiliano Mamani, que es una activista, Bartolina Sisa, digamos, y a Lorena Carpanchay, activista trans de acá de Cafayate, Salta,
y ellas ponían en cuestión esto, ¿no? Bueno, ¿qué gaysicidad se legalizó en el 2010? Bueno, una gaysicidad blanca, una gaysicidad occidental que las compañeras, las marronas indígenas, están denunciando, la cual pareciera ser que estos trayectos de vida, estos cuerpos, cuerpas, cuerpes, no han sido alcanzados. Y yo creo que es así, ¿no? Que no han sido alcanzados porque yo trabajo cotidianamente acá, y esto tan interesante que aporta Claudio, ¿no? De poder poner en cuestión en los espacios laborales, y no solo como una cuestión de gueto, de bueno, este o aquel porque está enlazado con la problemática lo trae en su intervención, sino poder interpelar a jueces, bueno, yo trabajo con la justicia, poder interpelar a fiscales, a abogados, a médicos, desde yo diría una epistemología rebelde y marica, ¿no? El otro día hablaba con Claudio, que aún en la amplitud del colectivo de disidencias sexuales, las maricas, de alguna forma somos ese devenir rebelde, ese devenir que no logra, huidizo, ¿no? Que no logra ser encapsulado en un modo de vida que para mi gusto ha sido un modo norteamericanizante de vivir la gaysicidad, esto que dice Claudio, ¿no? Este festejo que hay cuando un varón gay es masculino o está dentro de los cánones masculinos, o una mujer lesbiana es femenina, entre comillas, y deja tranquilo la dualidad. Y adhiero a lo que dice Claudio, ¿no? Estamos hablando en principio de cuerpos, es una cuestión que yo vengo investigando hace un tiempo sobre cuerpos, micropolítica y trabajo social, y digamos, creo que el trabajo social es un aprendizaje corporal, afectivo además, que se aprende corporalmente en términos de proximidad a la academia, se reactualiza en las prácticas académicas y luego se legaliza y legitima en los espacios profesionales. De allí que nos encontramos con colegas, y ahora voy a hablar específicamente del trabajo social, que siguen construyendo sus mecanismos de intervención en la lógica cis heteronormada. Entonces, bueno, es muy bonito y exótico toda la cuestión de todo esto que estamos hablando, pero cuando algo de eso se pone en juego en la convivencia, por ejemplo, este chiste que hago yo siempre, bueno, qué lindo es tu marido, qué interesante que está, digamos, ahí parece ser que se nos va lo progre enseguida. Por esto que dice Claudio, todo devenir de la intervención profesional es político, es sexualizado, y bueno, me parece que ya lo dijo Jáuregui, ¿no? No queremos que nos acepten, queremos que nos deseen. Entonces, esto que digo, por último, poder, algo que militábamos mucho en el 2010, que no es, no se trata de una promoción al estilo promoción social, promoción de la gaysicidad. Se trata de disputar la ficción, o sea, ¿puede la vida de cada uno de nosotros, sin interesar con quién nos acostamos, ser de un modo u otro a la hegemónica, a la legitimada? Y esa pregunta también impacta en la gaysicidad hegemónica. Eso nada más. No, eso nada más, dice. Nada más. Eso iba a decir, nada más. Mira, el año, te agradezco mucho, Marcos, porque son reflexiones muy, muy sensibles, ¿no? Y claramente uno habla desde el lugar situado en el que cada uno se encuentra, y está genial. El año pasado, en el seminario que dimos desde las Facultades Sociales acá en la Universidad Nacional de Córdoba, uno de los asistentes hizo este planteo fuertemente, el planteo de la pregunta por la gaysicidad campesina, un compañero que está en unos espacios y en unas organizaciones, y nos dimos el tiempo ese día de conversar de esto, de conversar de qué era lo que le preocupaba a él, y bueno, claramente como que vimos ahí varias cuestiones, ¿no? Y que después las fuimos recuperando con la comisión a la que pertenezco, y también me inquieta un poco a mí el instrumento legal propiamente, los instrumentos legales que fueron resultando de las luchas que se agenciaron con una fuerte impronta norteamericanizante. Los instrumentos propiamente dichos pueden ser apropiados por cualquier comunidad gay, lesbiana, trans, etcétera. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido técnico, que ahí no hay, en la letra de los instrumentos,
no hay una limitación formal a quién se puede apropiar del derecho, por ejemplo, a cambiar el género y a que eso figure en el DNI, el derecho a ir a casarse. Digamos, no está prohibido que dos muchachos campesinos se vayan a casar. Entiendo lo que vos planteás, lo que yo me quedo como pensando siempre es de quién sería la responsabilidad de que estos instrumentos habiliten procesos de acceso a derechos a todas las personas. Más allá de la discusión liberal o como quieras llamarle, o de que la querramos llamar, de quién es el sujeto de derecho de esos instrumentos, de la discusión de quién tiene condiciones materiales y simbólicas de acceso real a ciertos estándares de vida, etcétera. Digo, los instrumentos están, y probablemente a lo mejor haya que pensar trabajos territoriales. Es como que esto que contás vos a uno le sorprende, ¿no es cierto? Decir que no ha llegado, o decir no llegó. Bueno, no llegó, pero la ley por sí misma no va a andar llegando a los pueblos y a las comunidades campesinas. Hay dispositivos, mediaciones subjetivas y subjetivantes en las cuales está el trabajo social, pero en las cuales también hay otras subjetividades, algunas institucionalizadas y otras no, que deberán procurar que llegue ese piso. Me parece a mí que el marco legal es un piso, no es el techo, es un piso. Que si vos como lesbiana campesina te querés casar con una compañera, sepas que tenés la posibilidad de hacerlo. Y si no te enteraste, ahí la pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿De quién tiene responsabilidad de que de que aún haya vivencias en el armario fuertemente, o aún haya vivencias de opresión en algunas comunidades, cuando en realidad, en términos técnicos, tenemos leyes que rigen para todo el país, ¿no? Como que ahí preguntarse el por qué no. Hay una temática que también me sensibiliza mucho, porque son las intersecciones que planteaba María Eugenia, ¿no? Sí. En este caso, intersección con una vivencia como las comunidades con las que vos compartís cotidianamente, Marco. Así es. Claudio, hay acá dos comentarios más. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Lo leo rapidito, porque ya estamos re en hora. En nuestras intervenciones en trabajo social acompañamos salidas de closet o el desarrollo y la construcción de las sexualidades que le sujete con quienes intervenimos. Es una pregunta. Y después Erika, que sigue acá en la sala, quiere hacer una pregunta, así que después de que vos comentes si querés ahora. Yo prefiero darle palabra a Erika, porque esa pregunta la hemos respondido. Sí, es lo que estuviste hablando. Sí, acompañamos, sí. Y no porque tengamos como la obligación, debemos, claro. Digo, o sea, es uno más de los acompañamientos que hacemos en nuestras intervenciones. Lo que yo dije, no debemos dejarlo librado al sentido práctico. Sería a lo que hemos aprendido en la familia, en la escuela, que debemos, si estamos interviniendo, debemos deliberadamente reflexionar, hacer ejercicio reflexivo, crítico de lo que hacemos. No sea solo por lo que nos brota, porque nos viene, porque no, lo que te viene es reproducción de un orden. Así que tenerle miedo a lo que te viene, sospechar lo que te viene, problematizarlo. Sí, Erika. Bueno, Erika. Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, la verdad que muy interesante el debate, las reflexiones, pero muy interesante, contextualizado el trabajo social. Yo quería introducir una variante en todo este debate con respecto al uso del lenguaje no sexista. Y más que el lenguaje no sexista, no, a la perspectiva de género como herramienta y como construcción clara del análisis del trabajo social. Y de todas las disciplinas, no solamente del trabajo social. Pero sí me interesa un poco pensar que la perspectiva de género nos ha hecho visible a las mujeres que durante siglos hemos estado invisibilizadas. Y hoy yo en principio siento que no podemos hacer un renunciamiento en volver a una invisibilidad a través del les. ¿Y por qué no propiciar como disciplina y como justamente conducción de identidades desde esta consigna de la propuesta de hoy, que es todo el trabajo sexual, todo el trabajo social es sexual, poder generar esta adherencia a las y les, para justamente pensar y construir una diversidad en todas las expresiones y en todas las subjetividades, ¿no? De alguna manera,
como a darle un golpe bastante duro al patriarcado, a todas las prácticas hegemónicas, y pensar en esta construcción de continuar la visibilidad de las mujeres, de la presencia de las mujeres. Puede ser que sea temporal por un par de siglos más, así como fue epocal de varios siglos la invisibilidad, pero pensar que las y les construye esta diversidad y poderla impulsar, como apropiarnos de esta idea de mantener la visibilidad de las mujeres como el grupo todavía en proceso de salir de la clandestinidad que nos ha dejado el patriarcado durante tantos siglos. Bien, gracias, Erika. Erika, ¿sos colega de ahí de San Luis? Soy colega de La Pampa. Ah, de La Pampa, bueno, un gusto. Mira, lo que Erika plantea, el año pasado lo hemos discutido con Sol Minoldo y Emanuel Teumer en un conversatorio que tuvimos aquí en Córdoba sobre el lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, etcétera, y allí justamente apareció la pregunta o la cuestión de que si la E no sería poco a poco la nueva O, que es un poco la pregunta que vos estás planteando, o la cuestión que estás planteando, ¿no? Es decir, volver a invisibilizar a las mujeres. Habría como dos cuestiones allí que yo te aporto, no tengo la receta para esto, colega, pero sí dos cuestiones para pensar. Una, que es problematizar el sujeto político del feminismo, que esto no es una idea mía, sino que es algo que tengo en mente Judith Butler, pero no es la única, que se discute en términos de las teorías de género, el sujeto tan mutable, el sujeto político, de contornos tan lábiles en los procesos históricos, porque para poder entender los procesos hay que historizarlos, si no los esencializamos, y nos pasa como les pasa a ciertas facciones del feminismo que esencializan el sujeto atribuyéndolo a la aportación de un genital. Entonces digo, ojo con esencializar el lenguaje también, ¿no? El lenguaje es un instrumento también un instrumento político, un instrumento que dice, un instrumento político porque dice las prácticas, nos dice a nosotras y a nosotros. La preocupación de quienes discutimos lenguaje inclusivo no es aparecer o no en la RAE. La RAE ni nos interesa ni la registramos. Qué sé yo, hacker no está en la RAE y lo usamos todo el tiempo, o te hackearon la compu, no pasa nada. Hay algo que inquieta el lenguaje no sexista o el lenguaje inclusivo que sí jode y acusa recibo de que jode, porque si es varones y nenas, ¿qué me venís con no sé qué? Entonces digo, si la E, por decirte, para alguien que usa la E, ¿no? Si la E se convirtiese, perdiera capacidad de interpelar y de ser disruptiva, perdería también su sentido. O sea, no es que la solución del lenguaje, porque eso sería como muy simplista, y nadie de los que discutimos lenguaje inclusivo proponemos que la E resuelve las desigualdades de género. No, para nada. El lenguaje contribuye, como otros dispositivos sociales, a reproducir ciertas vinculaciones, ciertas inequidades o ciertas libertades entre las personas. Pero el lenguaje solito, vos me podés escribir con la E toda una tesis y sin embargo seguir siendo un ladrillo machista. Entonces no es la solución, pero tampoco debemos dejar de poner alerta, de poner atención a cómo escribimos, porque en la escritura, y ya lo sabemos también las luchas de las mujeres, en la escritura se silencian y se visibilizan cosas. Entonces, en general hoy por hoy no vas a encontrar, al menos quienes estamos pensando el tema, que propongamos la receta de una vocal que acá se cierra. No, lo que proponemos es que el lenguaje provoque disrupción a las prácticas y al pensamiento. En algunos casos hay escritos con la X, hay otros países en donde yo veo muchos escritos con el arroba, que en general nada, es como raro porque vos decís no es una letra del abecedario. Bueno, y ahí viene la disrupción, qué sé yo, digo, la intención o el gesto político es la disrupción del masculino universal, es decir, de la pretensión universal del género masculino. Algunas maricas hablan en femenino y te escriben todo en femenino. También es una cosa disruptiva porque vos estás en una reunión y cuando vos hablas y decís nosotras,
ahí, siempre hay alguien que te dice después de la reunión, ¿por qué decías nosotras? Y bueno, ahí está, es el efecto del lenguaje no atravesado por el sexismo, el efecto de disrupción. ¿Lo podés lograr con la E? Sí, lo podés lograr. ¿Es la solución a los problemas? No, no es. Ninguna letra de suyo es la solución a ningún dispositivo aislado de suyo es la solución frente al patriarcado y al sexismo. Es como que hay que confluir las herramientas ahí, a pensar estrategias como que vayan atravesándose unas con otras, ¿no? Capaz de acá 2 o 3 años no hablemos más con ella, hablemos de otra forma. No sé, el lenguaje va evolucionando como van evolucionando nuestras luchas también, ¿no? Pero sí, con mucha preocupación. De alguna manera toda esta presentación la tengo bastante, es bastante explícita ya en los últimos debates y desde hace bastante tiempo. Mi intervención apuntaba a que problematizáramos la posibilidad de que en este contexto de diversidad no perdiéramos a algunas sujetas políticas que estamos todavía en esa lucha. La importancia del lenguaje y el impacto en la subjetividad está claro. De hecho, si participamos en este conversatorio justamente es porque algunos avances en esas problematizaciones hemos transitado, pero sí como problematizar o como volver a preguntarnos si dentro de la diversidad está la heterosexualidad, si dentro de la multiplicidad del lenguaje vamos a mantener a las mujeres como sujetas políticas y no hacer ese salto cualitativo que en realidad va a pasar a una invisibilidad, digamos, hacer un discurso, una problematización que tendríamos que instalarnos en estos espacios que ya venimos con un recorrido, ¿no? Claramente hay muchas lecturas de toda la gente que está acá, que no es un momento inaugural. Entonces, como no es un momento inaugural, ir más allá de estos debates, porque me parece que si no vamos a caer en los procesos hegemónicos, nos vamos a dejar capturar a través de esas prácticas, como las estructuras académicas todavía no están haciendo estas rupturas y viene con una demora bastante importante ir por fuera con otras construcciones o otros cuestionamientos, ¿no? Sí. Sí, yo ahí a lo mejor, digamos, en algún punto me genera alguna incomodidad lo que planteas en términos de que si a vos te quedó esa sensación, yo no he sido claro en lo que presenté, porque la diversidad sexual, noción que yo mismo problematicé, porque no es la noción que yo uso la noción de disidencia, justamente porque el patriarcado se ha reapropiado de alguna manera u otra de la noción de diversidad sexual, con esta visión de todos somos diversos. Por eso dije al inicio, sí, claro que todos somos diversos, pero ¿en qué sentido? ¿Y claro, qué significa para cada quien esa diversidad? Y la noción de disidencia claramente explicita ese corrimiento y ese enfrentamiento, esa tensión, ¿no es cierto? Y yo planteé claramente que la disidencia no es respecto de la orientación sexual. Por lo tanto, yo no monté una lucha entre maricas y putos y lesbianas y mujeres, noción que te invito, colega, a que revisemos qué contenido tiene, porque sería un ejercicio hermoso hacer un mapa de palabritas, decir qué es lo que entendemos por mujeres, porque es lo que discuten las teorías de género, el sujeto político de los feminismos, y no es que ha dejado de ser la mujer, ojo, no es eso, es que si nadie nace mujer, desde esa premisa de ya le sonará a todas y a todos, ¿no? Desde hace mucho tiempo, nadie nace nada, nacemos cuerpos, y lo que se agencian son construcciones identitarias y procesos de subjetivación, que es la sociedad que nos inscribe en ella misma, y en algún punto nosotras y nosotros hacemos algo con eso. Entonces, en ningún momento yo me he enfrentado o he planteado que las disidencias sexogenéricas son como un grupo de personas que no tienen nada que ver con las mujeres. Yo el planteamiento que hago lo hago montado en los feminismos, porque me siento parte de ese... No, esto está claro. También creo que están más perjudicados los grupos. No pensaba en una cuestión de confrontación, sí pensaba en
así como se han construido procesos de subjetivación, también se construyeron procesos de opresión. Y se está saliendo de estos procesos. Entonces, este sería como el cuestionamiento más importante, si además de nuestras prácticas y de nuestras vivencias, los procesos de opresión, porque además los procesos de subalternidad son múltiples y los vamos renovando, porque a lo mejor resolvemos algunos y vienen otros procesos de subalternización. No hay todavía los procesos de equidad, entonces estamos en esa situación, digamos, así como pensamos en las mujeres de clase media, en las mujeres pobres, en las mujeres académicas, o sea, todos los procesos son así, lentos, de muchos siglos, y me parecía que es como una... Y se van solapando, Erika, no es que se van... Claro, ¿sí? Bueno, ahora luchen ustedes, nosotras ahora no. Se van solapando, va viendo alianzas, el movimiento, las organizaciones de la disidencia sexual y el movimiento de lucha sexual es deudor de las interrogaciones de los feminismos. Entonces, lejos estaría cualquier entendido en este proceso de correrse de los feminismos. Hay que cartografiar un poco, porque los feminismos tienen muchas expresiones en Latinoamérica, en todo el mundo. Digo, hay algunos feminismos que no me alojan tanto a mí particularmente, pero sí es cierto que no es que, bueno, ahora la lucha ya no es más feminista. No. Yo entiendo, yo y las colegas con las que trabajo, entendemos nuestras luchas en el marco de los reclamos y reivindicaciones feministas. Exacto, eso es comparto la preocupación de no correr de los escenarios ninguna de las conquistas, ¿no es cierto?, de cada una de las luchas. Por eso historizar es muy importante. Historizar es muy importante. Compañeras, Bueno, hemos pasado ampliamente en nuestro límite de tiempo que estos dos últimos conversatorios se nos fueron. Se nos fue la hora. Y básicamente estamos muy contentos de que haya sido así, porque eso significa que es más, ameritaría una segunda parte, pero no se asusten, que ya vamos a pensar en eso. Así que mil gracias por la participación, lo veníamos ya diciendo en el chat para que quedara ahí grabado. Una sola cosita, me parece interesante, dice Fabiana Palacio, lo que decís sobre el uso del lenguaje como dispositivo que reproduce desigualdades. Si en vez de usar palabras con propiciamos anteponer la palabra persona, si entendemos que todos seríamos personas, por eso y solo por eso somos portadores de derechos. Y por lo que tanto el respeto a la persona respalda el derecho a la inclusión. Son todos debates, todas ideas, todos planteos. Bueno, Norma plantea algo de lo que estaba diciendo Erika. No está planteando diferencia en los sexos genéricos, sino que parece que interpela el lenguaje de género y no nos estará llevando a reproducir prácticas hegemónicas. Se está debatiendo y francamente lo hicieron ustedes ahí con enorme altura y me parece que eso sigue siendo lo destacable. Nosotros cuando pensamos este conversatorio, este ciclo, el nombre que le dimos fue Sin derechos no hay ni uno menos, y porque estamos convencidas de que ese marco normativo que planteaba muy claramente Claudio existe, y uno de los enormes problemas que tenemos en la vulneración de derechos es fundamentalmente el no cumplimiento de ese marco normativo, inclusive por las personas profesionales y responsables institucionales, etcétera, que tienen el deber de hacerlo para garantizar esos derechos. Hay un germen que es el mal desempeño de la función pública, que produce profundas violaciones y violencias a esos derechos, por lo cual creo que es un desafío permanente poder seguir pensando en eso. Leti, Jime. Sí, así es, y bueno,
repetir el agradecimiento a todos por estar en la sala, por Claudio, espectacular, muchísimas gracias. Y bueno, nos quedamos así con miles de cosas para seguir pensando, está buenísimo. Y al contrario, en vez de no invitarlos más, los tenemos que invitar más seguido, como para ir acortando el tiempo. Así que muchísimas gracias y que ahí todos están comentando, maravilloso el conversatorio, es cierto. Queda colgado en nuestro canal y desde mi parte, bueno, muchísimas gracias a todas por estar y les mando un beso y un abrazo grande. Y gracias, seguimos. agradezco la invitación, Jime y Ariel, Leti, agradezco la invitación, agradezco a las colegas y los colegas de otras provincias, de otros países que se han sumado con mucha generosidad a escuchar, porque por ahí han estado anotando, qué sé yo, ya charlaremos después con cada cual, pero la verdad que ha estado bueno en esta pandemia lo que ha generado la virtualidad, que por ahí nos cansa un poquito, pero nos ha conectado en algunos intereses con mucha gente, con muchos colegas, y nos hace ver que por ahí la preocupación nuestra en un entorno tan pequeñito, por ahí tiene ecos y resonancias en otros lugares, y eso está muy bueno. Así que personalmente agradecer también. Propongo que el próximo conversatorio lo pueda ofrecer Marquitos, que también tiene elementos. Divino, ya lo tenemos anotado, así que en cualquier momento, Marquitos, democratización. ya te tenemos en la lista. Jimé, es el primer gesto de este gay blanco para la zona de Amaicha. Vamos, ahora vamos. Para Maicha del Valle. Que se venga. Sí. Bueno, ahí Leti dice que saluda. Bueno, muchas de quienes estuvieron en el espacio están agradeciendo, así que nosotros también les retribuimos el agradecimiento enorme para todos y todas ustedes. Gracias a todas las colegas que se han sumado. Elita. Chau. Gracias. Gracias. Chau, Vir. Chau.